me ayudan un toque, porfis. Estamos con Marco Giorgetti analizando dos cuestiones. Todo lo que acaba de acontecer en este plenario de comisiones, recordamos, para el tema humedales. Hay que quedarse, me parece, con las definiciones finales, tanto de Germán Martínez como de el diputado Enrique Esteves, planteando las escasas diferencias entre lo que es el dictamen del oficialismo y lo que es el dictamen de la oposición. Y también, digamos que vamos a estar con todo lo acontecido entre anoche y la última hora o las primeras horas del día de hoy en torno a la sesión de diputados que, recordamos, terminó a las 2 de la mañana con mucho proyecto aprobado, pero un tema que trataremos de ver qué fue lo que aconteció, porque en dos cuestiones que tiene que ver primero para un protocolo de violencia en clubes y por otro lado lo que es la paridad de género en la conformación de comisiones directivas de los clubes. Bueno, ambos proyectos finalmente no fueron acompañados por el PRO, pese a que uno de ellos había sido particularmente trabajado por la gente de la oposición, básicamente por el PRO, así que vamos a estar con esa cuestión. Recordamos, tema central entonces para hoy, lo que acaba de acontecer con el tema humedales, donde me parece que no se logró un único dictamen, pero sí se logró acercar mucho posiciones. Esto en el marco de un día con mucho reclamo en la calle y en el marco de una jornada posterior a otro dato importante del día de ayer, como fue la prórroga de ordinarias, básicamente para ver si se puede avanzar en temas como renta inesperada, parecería dificultoso, pero también otros como agro-bioindustria. Esto, más o menos como síntesis, entonces, enseguida estoy con mis compañeros, nos vamos acomodando, enseguida la primera nota y seguimos con la continuidad entonces del análisis. Vamos a estar hasta las 18. El señor director manda y estamos con la continuidad enseguida también con Marco Giorgetti, por favor. A ver. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, estamos. Ha terminado la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente con la firma de los dictámenes. Finalmente, hay que recordar todo lo que fue este debate, este plenario, lo que fue la semana pasada, que hubo cruces entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Finalmente se firmaron dos dictámenes. Tenemos en principio a Juntos por el Cambio como el dictamen de mayoría, lo que pudo consensuar el bloque Juntos por el Cambio, que mostró unidad con los diputados de Córdoba Federal. Efectivamente. Sí. Se ha partido en este sentido, han firmado dictámenes distintos interbloque federal. Graciela Camaño y los diputados socialistas acompañaron el dictamen original o el que comenzó este debate a la cabeza de Leo Grosso, el diputado del Frente de Todos, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales. ¿Tenés el y número los cordobeses. Final? ¿Tenés el número final de votos? Tenemos el número final. Dale. Vamos a esperar, puede haber alguna firma que llegue después, pero en principio, al momento del cierre de la comisión, había 55 firmas para el dictamen de Juntos por el Cambio, con esta consideración que también acompañaron los diputados de Córdoba Federal, y 49 para el del Frente de Todos, más Graciela Camaño, más el bloque socialista, es decir, una diferencia de 6 firmas entre los dictámenes. Igualmente hay que hablar de la letra chica, que va a empezar a discutirse ahora de cara a lo que pueden ser las semanas siguientes, y si hay posibilidad de que llegue al recinto, porque había, cuando uno hablaba con los diputados, muy pocas diferencias en concreto. Exactamente. En lo que fue el cierre final de todo este debate, de este amplio y largo debate, quedaron muy pocas diferencias entre las dos propuestas, así que hay posibilidad de que se siga negociando y puedan llegar al recinto, algo que parecía muy lejano, con las posiciones bastante más acercadas de lo que estaban hace un par de semanas. Muy bien, vamos a ver lo que pasa con el móvil. Recordamos, terminó hace un ratito el plenario de las comisiones sobre ley de humedales. ¿Con quién estamos en línea, por favor? ¿No estamos todavía? Bueno, en un ratito entonces vamos a ir con lo que está pasando con la post-reunión a esto que fue el encuentro, un encuentro prolongado de más de 2 horas. Sí.
donde, bueno, me parece que me quedo con lo que escuché finalmente, con testimonios como el de Enrique Esteves, testimonios como el de, por ejemplo, también el propio Germán Martínez, donde planteaban, también Graciela Camaño, Sí. ¿no? Donde planteaban lo importante de lograr una síntesis que no habilitó un solo dictamen, pero sí se acercaron mucho, ¿no? Sí, a ver. Es más, habló Esteves, dijo, hay cuestiones políticas, hay una cuestión que tiene que ver con la grieta que impidió el acercamiento, pero me parece que hubo esfuerzo, dice, y los temas políticos imposibilitaron un acuerdo que no estuvo tan lejos, según Esteves, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a ver, ahora sí estamos con el móvil, por favor, nuestra compañera, compañero. ¿Quién está? Buenas tardes. Ahí Para estamos. los compañeros Hola que están en Luciana, el piso, ¿cómo te acaba de va? terminar este plenario de comisiones. Todo bien, muy buena jornada para todos en el piso. Estoy con el diputado nacional Burjailde, quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros. Diputado, en su discurso de cierre dijo que un proyecto tiene que ser social, económico y ambiental. ¿Cree que estos dictámenes cumplen con esas patas y esas condiciones? Creo que le falta, porque si nosotros creemos que esto está terminado, digamos, como estudio, nos equivocamos. Hoy hay provincias que no estuvieron de acuerdo ni con uno ni con otro dictamen, algunas con disidencias con uno y en otros con no. Entonces esas provincias hay que escucharlas. Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, con disidencias, Catamarca, San Juan. Creo que esto recién empieza, es la integración territorial de la Argentina. Decía otro diputado que somos representantes del pueblo. Bueno, tenemos que escuchar por qué esas provincias, por qué esos gobernadores entienden que no pueden acompañar, aún perteneciendo al espacio. Ricardo, ¿cómo le va o cómo te va? El Pato Méndez saluda. Muy buenas tardes. Pato, ¿cómo estás? Bien, bien. Ricardo Burjailde es Pato, un hombre... ¿cómo estás? Bien, bien. Ricardo, a ver, yo le escuchaba, por ejemplo, a Graciela Camaño, que es una diputada seguramente con la cual has coincidido en otros proyectos, y ella plantea que es ineludible e indispensable hacer algo, y plantea una mirada global como muy dramática, que yo supongo que vos debes compartir en muchos casos. Digo, ¿por qué resulta tan complicado el tema de más síntesis? Aunque los que vieron los dos dictámenes dicen que no hay tantas diferencias entre uno y otro. Creo que hay algunas miradas que son mucho más restrictivas que otras, en nuestro caso, en las restricciones en cuanto al humedal, ¿sí? Porque para nosotros hay algunas definiciones, la definición es la misma, pero en primer lugar el ordenamiento territorial, en ambos casos lo hace la provincia, pero el relevamiento también debe hacerlo la provincia. Para nosotros el organismo de aplicación es el sector productivo, en este caso sería Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Agricultura, y para el otro es solamente Agricultura para nosotros y Ambiente, y para el del oficialismo solamente Ambiente. Entonces, creo que hay una severa restricción y hay que escuchar, y esto tiene un impacto directo en las economías de las economías cordilleranas, ¿no? Sí. Entonces el litio y San Juan están afectados, Catamarca, hay que escuchar esto. Y si bien es cierto que, por supuesto, que la emisión de gases de efecto invernadero, que los efectos climáticos, todo lo que nos afecta globalmente, también tenemos que decir que nosotros somos solamente el 0,6% de las emisiones globales y de... Cuando decís nosotros, ¿a qué te referís? ¿Al país? ¿Al país? A la Argentina, al país, ¿sí? Y en esto voy a coincidir con el presidente cuando dice que somos acreedores ambientales. Es cierto que somos acreedores ambientales. Entonces, digo, miremos bien lo que estamos haciendo, porque tenemos tres patas que sostener, que son la social, la ambiental y la económica. Ambas, las tres, perdón, deben ser sostenibles, porque si no, no funciona. Estamos. Bueno, diputado, dale. Marco Giorgetti lo saluda. Decía usted que hay varias provincias... Hola, Marcos.
incluyó a Formosa, a Santiago del Estero, entre otras, diputados no solamente de la oposición, que no acompañaron ninguno de los dictámenes, ¿verdad? También del Frente del oficialismo. Sí. Así es, del Frente de todo. Pero ¿sabés lo que hay que reflexionar con esto, Marco? Que no sirve sacar dictámenes a las apuradas y a las patadas. Porque esta es una ley compleja, muy difícil, porque afecta a intereses, afecta a gente que está viviendo en las islas, ¿sí? Afecta a inversiones, afecta al medio ambiente, por supuesto. Entonces, no se puede decir, nos sentamos y todos creemos que... Yo soy de los que creo que hay que pensar en el ecosistema. Por supuesto que sí, yo trabajo en el campo, ¿cómo no voy a pensar en el ecosistema? Pero no es diciendo, mira, yo acá tengo los votos y saco la ley que quiero. Por eso pasó todo lo que pasó y por eso todavía está pendiente escuchar a esos sectores. Este proyecto no tuvo giro, por ejemplo, la Comisión de Minoría, que ayer pedía participar. Digo, ¿qué hacemos con las provincias que son mineras? Hay que escucharlas. Diputado Burjaile, Laura Serra, ¿cómo le va? Preguntarle dos cositas. ¿Cómo anda, Laura? Bien, todo muy bien. No, preguntarle justamente, ¿usted cree que la resolución a la que se alcanzó hoy con 2 dictámenes fue medio a las apuradas por esta cuestión de que queremos terminar el año con una media sanción? Y la segunda pregunta tiene que ver con que si efectivamente usted cree que antes de fin de año, teniendo en cuenta que el presidente ha prorrogado las sesiones ordinarias, el oficialismo va a llevar este tema al recinto. Nosotros, yo dije, tenemos el dictamen de mayoría. Los que decían que tenían la ley consensuada no la tenían. Nosotros tenemos la ley que tiene mayor cantidad de consensos, porque el consenso se consigue acá. No se consigue en otro lado. Entonces este es el primer punto. Y estamos preocupados porque no se puede dejar de escuchar a provincias que hoy están excluidas o sancionadas en esto. Si vos me preguntás si esta ley tal cual está es factible llevarla al recinto, te digo que es muy difícil. Hay que escuchar a los que no están. Okay. Diputado, ¿usted usted votaría a favor si fuera al recinto el dictamen de Juntos por el Cambio o no está todavía sin la voz de estas provincias? Sí, te repito. Sí. Quiero escuchar porque yo soy responsable de lo que pasa. Mi voto incide en todo el territorio. Yo estoy seguro, no es solamente para Formosa. Yo tengo esa responsabilidad. Sí. A lo mejor después de escucharla, capaz que voto entero mi dictamen y digo que no tienen razón, digamos, ¿no? Pero los quiero escuchar, cosa que no tuve hasta ahora la oportunidad. Y lo vamos a hacer. Ricardo, una consulta para la gente que no es una entendida en esto. Por ejemplo, hoy lo escuchaba al diputado Eduardo Fernández de Córdoba. Tampoco somos todos... No, por eso. Bueno, pero usted es un poco más. Tampoco somos todos entendidos, Pato. No, usted es un poco más. Sí. No, pero por ejemplo, a ver, para la gente que nos está mirando, el tema, por ejemplo, Eduardo Fernández, diputado de Córdoba, hablaba del humedal de Mar Chiquita. Ahí cerca de San Francisco, cerca de la provincia de Santa Fe, son 976.000 hectáreas y hablaba de la importancia del agua. Cómo naturalmente se debería preservar como humedal. Después, diputados correntinos, me acerco a Formosa, para algunos los esteros de Liberá son intocables y para otros no. Te pregunto a vos casi como productor agropecuario, eso es lo que digo, a tu juicio, ¿este tipo de humedales son intocables y hay que respetarlos de manera sagrada o puede convivir con una parte de la producción? No. Porque diputados los bañados, ¿no? Formosa. Que el estero de Liberá tendría que haber producción, por lo menos en parte. Por eso te pregunto. A ver, te voy a hacer una pregunta, vamos a hacer al revés. A ver. Cobro. ¿Vos crees, vamos a hacer cuenta que yo estoy ahí en el piso? Sí, a ver. Vos pensá, hoy el Delta, digamos, porque sí. Todo esto yo leo y los mensajes que me mandan por ahí no son, me gustaría que sean un poco más amables, hay algunos que son más complicados. ¿Se acuerdan de la pobre mamá de Burjaile? Como que Sí. La mamá, sí. La hermana, todo, completo, la familia, ¿no? Entonces, ¿vos creés que, por ejemplo, estos incendios que se están dando en Rosario es porque no hay ley de humedales? ¿O será porque hay menos hacienda? ¿Y a qué me refiero? Los otros días una diputada acá decía que nosotros sí afecta a la producción. No queremos vacas en los humedales. ¿Quién va a comer el pasto de las islas?
ese pasto se seca cuando llega el invierno porque cae la helada, los ciclos naturales, y entonces se va a prender fuego. ¿Y vos sabés lo que es una isla desierta de hacienda sin con el pasto como viene? Sí. Y Rosario va a ser imposible. Claro. Entonces, es posible que conviva eso. Entonces, las restricciones que ponemos nosotros, o que tenía el proyecto del oficialismo, que no puede haber especies exóticas, no puede sembrar pasto que no sea el nativo. Bueno, en la Argentina no tenemos, hay un montón de pastos que no son nativos, pero que ayudan a la producción y que respetás el medio ambiente. Entonces creo que hay que vencer todo eso. Para decirle a la gente que le dicen, ¿por qué? Vimos en Orán, creo que es en Salta, una persona que prendía fuego. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con los humedales? Eso, siempre hay piromaníacos y gente depredadora, digamos, ¿no? No sé de dónde son, pero existe. Entonces, a lo que vos me decís, imagínate los esteros de Liberá si vos clausurás y hacés de eso un parque nacional. El día que se prenda fuego, va a ser un caos. Bueno, el testimonio del diputado Ricardo Burjaile, radical de Formosa y titular de la Comisión de Agricultura. Diputado, gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Gracias, buenas tardes. Chau, gracias. Bueno, así estamos. Pato, de esta manera teníamos el testimonio de uno de los presidentes de este plenario de comisiones. Nosotros le dejamos 2 minutos y enseguida volvemos porque tengo a otro diputado aquí a mi lado, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales. En minutos nada más volvemos con ustedes y tenemos otra nota. Cuando vos digas. Por favor, Marquitos, recordamos números de los dictámenes. A ver. Recordamos los números de los dictámenes. Dame un segundito. ¿Cómo no? 55 firmas para el dictamen de Juntos por el Cambio y, en este caso, al Bloque Córdoba Federal, que también con sus 2 diputados, Carlos Gutiérrez en Agricultura y Ignacio García Aresca en Presupuesto. 55 para la oposición. Y 49 para el Frente de Todos, más Graciela Camaño, los diputados de Enrique Esteves, del Socialismo de Santa Fe. Y la particularidad de varios diputados del Frente de Todos que no estuvieron presentes en la comisión o bien no acompañaron con sus firmas. Por ejemplo, Formosa, de estas provincias que señaló Ricardo Burjaile recién, de la zona del norte y de la zona del NEA. O sea que es un dictamen, digamos, medio rengo. Exactamente, ¿no? Eso es lo que por eso no, podría haber quedado con el de mayoría si estaban todas las firmas del Frente de Todos. Si se hacen las cuentas así, a grosso modo. A ver, estamos con Luciana. Luciana, ¿cómo te va? Me decías que estabas con quién, por favor. Buenas tardes otra vez. ¿Viste, Pato? Buenas tardes, te dije que esto iba a ser rápido. Tenemos acá al presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, diputado, gracias por su tiempo. Y bueno, contarle, hay mucha expectativa de respecto a la sociedad por el tema de humedales. Contarle a la gente principalmente cuál es la diferencia entre estos 2 dictámenes que se obtuvieron al día de hoy. No, hay pocas diferencias, son conocidas, tenemos acuerdos importantes que me parece destacar, que tiene que ver con la definición de humedales, que tiene que ver con la necesidad de hacer un inventario a partir de esa definición y un ordenamiento territorial posterior, la autoridad competente y las restricciones que sean necesarias para preservar esos humedales y su funcionamiento ecosistémico. Me parece que hacer eje en las diferencias nos aleja más del recinto y necesitamos llegar más rápido al recinto. Esto es un paso importantísimo. Como todos ustedes saben, la Cámara de Diputados fue el lugar a donde se durmió la ley de humedales durante 9 años. Hubo 2 medias sanciones en el Senado, en el 2013 y en el 2016. Hubo un dictamen de la comisión que yo presido, Recursos Naturales, en el 2020. Y en todas esas oportunidades, después se durmió la ley de humedales y no llegó no solo a recinto, sino a tratarse en ninguna otra comisión. Hoy, por primera vez, después de 9 años y unos meses, logramos dictámenes de las 2 fuerzas más importantes en un plenario de comisiones, es decir, las 3 comisiones que intervienen. Es la primera vez en 9 años que tenemos la ley de humedales lista para tratar en el recinto. Esperemos que podamos hacerlo pronto. Tenemos una buena noticia, que es la que ha
definido el Ejecutivo Nacional en el día de ayer, que es la extensión de las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre, por lo tanto, este mismo año tenemos más tiempo para lograr llevarla al recinto, hacer los acuerdos que hagan falta y tener media sanción de la ley de humedales, que es un reclamo que la sociedad viene planteando, que las organizaciones socioambientales vienen planteando, la comunidad científica y, por supuesto, los afectados y las afectadas tanto de la quema de humedales como de la sequía de otros humedales altoandinos, ¿no? Diputado, una consulta que es la siguiente. A ver, puede ser que pase, ojalá que no, porque había mucha reserva en varios diputadas y diputadas, básicamente del Frente de Izquierda, que decían, che, cuidado que con esta ley no termine pasando con humedales lo que pasa con la ley de glaciares, por ejemplo, la ley de bosques, que son como letra un poco muerta, que a la hora de proteger glaciares o bosques, la verdad que la acción directa demora un poco. ¿Se corre este riesgo al ser una ley tan discutida o no? A ver. No, primero que la ley de glaciares es muy buena, la ley de bosques es muy buena. El problema es que algunos gobiernos o autoridades competentes, podríamos decir, no la hacen cumplir. Digamos, ¿no? Entonces, pero las leyes son muy buenas y de hecho se destacan a nivel internacional en términos de protección, de conservación y de manejo de ese recurso natural. A mí me gusta decir bien común porque es el nuevo paradigma del ambiente que implica que son bienes de todos, ¿no? Así que nada, eso primero. Después, esta ley es una ley muy debatida de cara a la sociedad. Por lo tanto, lo que se discuta en el recinto lo va a ir sabiendo el conjunto de la sociedad. Y algunos diputados y diputadas estamos muy dispuestos a que no sea un engaña-pichanga, diríamos en criollo, sí. Algo como sí. Nosotros queremos una ley de humedales que nos permita regular la actividad económica, social, deportiva sobre los humedales para garantizar los servicios ecosistémicos, que es lo que buscamos preservar con esta ley de presupuestos mínimos. Estamos. Diputado Grosso, ¿cómo le va? Laura Sarra lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Laura? Bien. Ayer no pudimos hablar finalmente. Ayer no nos cruzamos finalmente. No, sí nos cruzamos, pero no pudimos hablar. No, bueno, preguntarle por qué sí. No pasa desapercibido que hay algunos legisladores, diputados de provincias que responden a gobernadores que no han suscrito los dictámenes. Y la pregunta justamente tiene que ver con eso, si no cree que el dictamen nació un poco rengo, sobre todo teniendo en cuenta que todavía tiene que pasar el Senado de la Nación, ¿no? Y, bueno, lo que eso implica el Senado, que es la representación, o están los representantes de las provincias. Entonces, ¿no habría que ahí enmendar un poquito la cuestión de los gobernadores para que esta sanción, esta media sanción que podría tener en diputados tenga un paso un poco más fácil en el Senado? Puede ser, eso dependerá de lo que debatamos en el recinto. Algunos gobernadores, si hubiesen acompañado a algunos gobernadores, nosotros podríamos haber tenido también un dictamen de mayoría. Claro. Y no estaríamos discutiendo el dictamen de Juntos por el Cambio. Pero bueno, así se ha dado la cuestión. Lo importante es que si nosotros hacemos el trabajo de contar los diputados y las diputadas y los espacios políticos o los gobiernos provinciales o espacios políticos territoriales que representan, hoy tenemos bastante más que la mitad más uno de los diputados y diputadas de la Cámara de Diputados, más allá de esos gobiernos provinciales, es decir, hay condiciones políticas, acuerdo político, para tratar y sancionar una ley de humedales en la Cámara que nos corresponde a nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Le pregunto sencillo si quedó contento con lo que lograron dictaminar, con el SUS, con el proyecto que puso sobre la mesa el Frente de Todos y la comisión que usted preside. Sí, por supuesto, sí, hemos hecho un trabajo bueno, muy intenso, muy dialogado, aunque algunos sectores planteen que no, la realidad es que fue muy dialogado, todos lo saben acá, y tenemos un dictamen que es bueno y tampoco es malo el dictamen, yo no lo veo como malo el dictamen de Juntos por el Cambio, la verdad es esa, creo que hay muchos puntos de coincidencia y me parece que podemos hacer un trabajo más que interesante para lograr, insisto, una norma que proteja a los humedales. Yo creo que lo de hoy es un buen resultado, por supuesto me hubiese gustado firmar el dictamen de mayoría, pero la verdad es que hemos logrado resistir después de 9 años, hemos logrado superar después de 9 años las resistencias que había en esta Cámara y eso es una buena noticia para todos y todas los que queremos una ley de humedales en la Argentina. Diputado, perdón, la última. ¿Hablaron de alguna posible fecha de tratamiento ahora que tenemos prórrogas ordinarias? No hablamos de ninguna posibilidad. Si es por mí, hay que tratarlo la semana que viene. Perfecto. Esta es la definición
individual Ahí está. mía y voy a insistir con mis compañeros de bloque y con los otros bloques. Ahí estamos. Leo Grosso, hombre del Frente de Todos, que me parece que perdió, pero está contento. Sacaron dictamen, me parece, Sí, ¿no? está muy... Me parece, sí. No, después de todo lo que... Si le tuvieron decías que... esto hace una semana, te firmaba, ¿no? Me parece. Te escuchando, a ver. ¿Qué dice Grosso? ¿Firmaba esto Grosso o no antes? Estamos bien. Bueno. Estamos bien. Ahí Muy estamos. bien. Gracias, hasta cualquier momento. Buenas tardes. Bueno, ahí está Luciana, que es la que está trabajando ahí arduamente, así que bueno, cuando vos lo dispongas, si hay alguien más, Luciana, estamos contigo. Así que nada... ¿Qué significa que haya dos dictámenes? Habría que a ver, explicar en este eso, momento por favor. Porque remarcamos que la oposición en este caso se quedó con el dictamen de mayoría, porque al momento de llegar al recinto es el primer dictamen que se va a poner a votación, que se va a poner Claro. en debate. Para llegar a la instancia de votar el del Frente de Todos, primero tendría que Claro. caer en la votación el dictamen de mayoría, que en este caso... Y es el de decime Juntos una por el cosa, Cambio. los complico mucho a ambos, digo, si uno pregunta cuál es la diferencia sustancial, porque yo lo que le escuchaba a Enrique Esteves era que eran bastante parecidos, Bueno. y lo mismo decía Graciela Camaño. Estamos, A ¿no? ver. La comisión terminó hace instantes, nosotros estábamos acá en el aire y fuimos siguiendo la comisión y lo que pudimos seguir e ir conversando mientras sucedía la reunión, la cuestión de la autoridad de aplicación es una de las más importantes. El dictamen de Juntos por el Cambio incorpora a la Secretaría de Agricultura, a la autoridad de aplicación. Que depende del Ministerio de Economía. Exactamente. O sea, la Porque cuestión una es secretaría, meter no al es Ministerio de Economía y no ah. solamente al Ministerio de Ambiente. Eso ahí es está. importantísimo, Claro. porque vos tenés no solamente toda la cuestión medioambiental como autoridad de aplicación, sino también la pata del Eso Ministerio eso plantea el dictamen de Juntos por el Cambio. Digamos, atento a toda la cuestión de la producción en la cuestión de en esto, Claro. en las humedales. Es lo que yo le preguntaba, ¿no? Entonces, claro. la cuestión es esta, ¿no? Que han incorporado al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Como autoridad Sí. de aplicación. El del Frente de Todos es ambiente. Sí. Ahí lo que recalcan en Juntos por el Cambio y el bloque Córdoba Federal es el proyecto no puede dejar de tener una pata productivista. Claro, Por exactamente. eso está el Ministerio de Economía. Por eso Y perdóname, las famosas áreas que, de acuerdo a quien mida, hay o 23 humedales en todo el territorio nacional o hay muchos más. Sí. Digo, ¿eso quedó medianamente saldado? Se tiene que La hacer cantidad de humedales. Todavía hay que hacer un inventario de Hay que hacer los humedales. inventarios, claro. No. Es que lo que pasa acá, por lo que uno pudo más o menos ver de la discusión, nosotros no tenemos todavía los dictámenes. No. Es que la definición de humedal más o menos es la misma en las Sí, dos. coincide, efectivamente. El ordenamiento territorial corre por cuenta de las provincias en ambos dictámenes, pero por lo que yo escuché recién del diputado Burjaile, el relevamiento territorial, es decir, Claro. digamos, cómo se van a disponerlo, o sea, dónde hay humedales y dónde Bueno, no lo que hay yo le humedales. preguntaba, yo le Otro preguntaba por los esteros de Liberá, por ejemplo. También tiene que ir por parte Claro. de las provincias. Otro detalle. Claro. Otro Y ahí detalle que está. eso claro, yo supongo que la Comisión de Medio Ambiente no comulga con eso, me parece. Otro Claro. detalle que está en el dictamen de Juntos por el Cambio. Si se avanza la propuesta que hoy fue dictamen de mayoría, tienen que ser ratificados en las legislaturas provinciales. Claro. Eso es algo que no está Claro. en el dictamen del Frente de A Todos. mí, ¿sabes qué me pasa esto? No sé si les pasa a ustedes, pero yo escucho gente como Esteves, le escucho a Graciela Camaño, escucho gente de la izquierda, y la verdad que tienen argumentos muy sólidos en torno al deterioro. Pero vos escuchás al sector, si querés, productivista, bueno, ¿y cómo haces también para que alguna producción, sea minera o sea agrícola o ganadera, sea sustentable para generar fuentes de trabajo y riqueza también, ¿no? No, y Me hay cuesta una- encontrar el punto medio, te digo, ¿no? Bueno, y hay te lo complejizo todavía más a la discusión, si querés, Vale. Pato. El diputado Vara, Sí, de Vara, el Corrientes, correntino. el correntino, dijo, a ver, ¿por qué no tenemos que hacer cargo de una Sí. cuestión, de un desastre climático que en definitiva la Argentina no provoca? Totalmente, ¿no? es Estados Unidos y China y las grandes economías, Exactamente, efectivamente. entonces dice, nosotros estamos autorrestringiéndonos, haciendo una ley de humedales ambiciosa desde su punto de vista, digamos, estableciendo o cuidando mucho los humedales, o sea, restringiendo la posibilidad de Coincido. producir, cuando nosotros no tenemos problemas Totalmente. climáticos de envergadura y que los responsables del cambio climático son Totalmente. otros países y no
el nuestro. Es Entonces, no discutir el uso de agua en el fracking y enojarte con el portero porque lava la vereda, ¿no? Claro, es a así. lo que Graciela Camaño sí. le respondió y dijo, bueno, está bien, es cierto que nuestro país no es el mayor productor mundial de gases nocivos, digamos, ¿no? De gases Pero padecemos las contaminantes. consecuencias de la niña, por ejemplo, ya, ¿no? Vivimos todos en un solo planeta, entonces hay que cuidar ese solo planeta. Y lo que podamos hacer desde acá es importante. Y una cuestión... Son dos puntos de totalmente, vista, muy digamos, que interesantes. son muy atendibles los dos. Y más allá del promedio mundial que se hace quién contamina más o quién contamina menos, este tipo de protecciones también te cambian la realidad de los espacios en los que convivimos, digamos. Hay zonas que se inundan más o menos si no y se una cuestión, regulan este tipo de cuestiones. El que viene un médico psiquiatra, pero digo, hay un tema que a mí me impresionaba, veía un hilo en las redes de un colega, de Daniel Molina, que él planteaba, en el mundo vamos a ser en los próximos, ya enseguida, 8.000 millones de habitantes, 8.000. En el 1900, hace un siglo y piquito, no sé si éramos 1.000 o 2.000, somos 8.000, consumiendo además de todo, porque consumimos, porque es una sociedad hipercapitalista donde todo, desde ropa a celulares. ¿Cómo haces para parar eso? Porque si cuido el medio ambiente, ¿cómo hago para parar esa máquina que consume tanto? Bueno, con energías renovables, básicamente, sí, digamos, dejar... Hoy pero, lo que explicaba justamente, no sé qué diputado era, me pareció súper interesante, ¿no? El hecho de que por la cuestión de la guerra en Ucrania, bueno, China, y por la cuestión de faltante energético, China debió apelar justamente a los yacimientos de carbón y a proveerse de carbón para la energía, que es lo más nocivo que hay en materia medioambiental. Entonces, a lo que voy es que hoy por hoy, más allá de lo que pase digamos, con esta guerra, que espero que sea absolutamente coyuntural. Sí, creíamos que ya lleva para 8 meses lleva la guerra. Sí. Pero lo cierto es avanzar o lo importante sería avanzar en energías que son limpias, ¿no? O sea, que acá es otra paradoja, porque estamos trabajando para vaca muerta nosotros. Y bueno. Exactamente. Queremos todas las respuestas y no las tenemos, Serra, ¿no? No. Bueno, enseguida responde todo el diputado Di Giacomo, suponemos, sino que ni ingrese Di Giacomo. Mira, si no tiene la respuesta para todo, Di Giacomo... Ya nos tiene que adelantar el voto... Exactamente. Y si no, que nos analice acá los tres, ya que estamos. Exactamente. Hagamos terapia. Y después vamos a preguntar, yo tengo una duda, la verdad, yo no termino de entender. Hoy me decía nuestro amigo Di Mauro que el retiro del PRO anoche a las 12 de la noche tiene que ver con el convenio, él cree, de Belén do Pará, por alguna resistencia. Otros dicen que no querían de ninguna manera, no querían de ninguna manera querían convalidar esto de que las comisiones directivas tienen que tener paridad de género. Así que vamos a hablarlo en un ratito. Bueno, ahora Enrique Esteves, por favor, a ver, vamos. A veces, para que los temas prosperen, tiene que considerar cuál es el escenario político. Claro. Porque uno puede tener la mejor voluntad para proponer un tema que es muy importante, pero si el escenario político es un chiquero, no va a salir bien. ¿Por qué digo esto? Porque este tema se vuelve a plantear sin tener los votos a priori, ¿no?, por lo que dice el oficialismo, hacia el interior del Congreso. Y se vuelve a plantear en el marco de un debate público de la interna del Frente de Todos. Porque el presidente plantea eso porque le piden lo de las PASO, porque le piden... Entonces, digamos, en esta dinámica, un dirigente que plantea al presidente piensa más en sí mismo que en el pueblo, digamos, es muy difícil, porque ese escenario político no es el necesario para poder avanzar con temas que encima... Son temas miren, ¿hace cuánto estamos discutiendo el tema de la renta inesperada? Entonces, yo lo que digo es, después entramos, ¿no? No, porque ustedes son los defensores de los que más tienen. ¿Pero le parece y no que ponen, está bien ese proyecto o no? Porque ya se envió acá, lo envió Martín Guzmán cuando era ministro de Economía. Sí, a ver, vuelvo a insistir en esto. Nosotros en Argentina siguen pasando los años, pasó la pandemia y no tenemos un planteo de reforma de fondo, efectivamente, para poder modificar esto. ¿Queremos discutir la renta inesperada? Discutámosla. Pasó en el mundo entero. Ya pasaron 1 año y pico de que plantearon este tema. No están los votos porque no se trabaja seriamente para tener los votos. No están los votos porque se plantea en el marco de una interna política del oficialismo. Y no están los votos porque tampoco se tiene una mirada integral de qué es lo que se quiere hacer. Entonces, la realidad... Bueno, el ministro Massa viene planteando la necesidad de acuerdos, qué sé yo. Bueno, estamos esperando acá, estamos dispuestos, obviamente, para nosotros
importante. Ya al menos hablar de la palabra acuerdo en la Argentina no es menor, digamos, ¿no? Porque hasta se cree que es, no sé, que resta votos, ¿no? Pero digo, bueno, hay que ver los acuerdos en base a qué. ¿Vamos a hacer una reforma tributaria en nuestro país? ¿Vamos a pensar en alguna cuestión de esta que, por ejemplo, potencie la producción? Digamos, si pensamos en potenciar la producción, vamos a hacer una reforma tributaria que acompañe a la pequeña y mediana empresa, que es la que más puestos de trabajo genera, que acompañe a las empresas de la tecnología, que para nosotros son importantes, digamos, que haya una visión y un proyecto de país. Bien, ahora, en el medio de un conflicto interno del Frente de Todos, en el marco de una prórroga de sesiones, en el mes de diciembre, discutir un tema que sabemos que es conflictivo y que no está ni siquiera de acuerdo dentro del mismo oficialismo, la verdad que no me parece... Bueno, ahí estamos, contando muy buenas historias, ya como ya vamos a volver, sobre lo que pasaba ayer con un tema que yo no entendía mucho lo que estaba aconteciendo. Pero empiece, Marquitos, a ver, ¿certificado único de discapacidad o la que te gusta a vos? No, le podemos preguntar qué pasó Dale. ayer al final de la sesión. Se terminó votando un proyecto para la paridad en las entidades deportivas. Y hubo el momento más tenso quizás de la sesión de ayer. Sí, fue un momento, inclusive fuimos citados los presidentes para charlar sobre el tema, porque quienes, en esto debo decirlo, aparentemente había habido algunos acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y ni el Topo Rodríguez de Bloque Federal ni yo teníamos la más mínima idea de lo que estaba pasando. Y estaba enojado el Topo y después Di Giacomo. Y estaban querían sacar un proyecto que había presentado justamente el PRO, ¿no es cierto? Es decir, dos proyectos que relacionan al deporte, que era uno en relación a paridad de género y el otro en relación a violencia en el fútbol, creo, una cosa así. Y bueno, pidieron sacarlo, pidieron retirarlo, pidieron un cuarto intermedio para retirarlo. Nosotros apoyamos eso porque nos parecía que si alguien quiere retirar un proyecto, tiene que tener la posibilidad de llevarlo a comisión, digamos, para volver a estudiarlo, hacerle cambio o lo que sea necesario. Votamos eso, pero después cuando esa votación se perdió, nos parecía totalmente improcedente que se retiren, que decía, es como que vos perdés, bien lo dijo alguien, lo dijo el Topo. Sí, lo dijo el Topo, te llevas la pelota. Pero perdieron y te llevas la pelota, porque perdiste, le metieron un gol, entonces... Se votó un cuarto intermedio y perdió Juntos por el Cambio. Igual se levantaron y se fueron. Creo que fue un momento lamentable para una sesión que se llevó dentro de carriles absolutamente normales, donde hubo muchas de las cosas que pudimos aprobar tenían que ver con acuerdos múltiples entre todos los bloques, con unanimidades. El tema de deudores morosos, el tema de certificado único de discapacidad, el tema de ganancia, digamos, no imponer ganancia quinta guardia. A partir de la quinta guardia a los médicos, y todos temas muy útiles, y además varias convenciones que habría que refrendar, ¿no es cierto? Así que en esto... Lo que pasa es que se vota un tema que en serio que es muy sensible, que es la paridad de género en las comisiones directivas de los clubes de fútbol. La verdad, uno no encuentra mujeres hoy en los clubes. Dale. Si me permite, explico un poco. El proyecto era para entidades deportivas de primer grado, es decir, instituciones barriales, en principio. Se incorporó durante el debate del recinto, por modificación propuesta de Carla Carrizo del Bloque Evolución, que incluya también a las entidades nacionales y de primer grado, eso incluía también a la Asociación de Fútbol Argentino, y en ese contexto de negociaciones de estas modificaciones fue que aparecieron los desacuerdos. El proyecto finalmente salió con 150 votos positivos. Así que hay media sanción de ese proyecto. Digo, además es un tema, la verdad, muy importante. En la ciudad de Buenos Aires, hasta hace muy poco tiempo, hubo que hacer una votación en Cuba, que es un club emblemático, para habilitar el ingreso de mujeres. Sí, no podían ingresar las mujeres a muchas instalaciones del club. Algunas muy pocas con el tiempo ingresaban. Digo, ahora que participen... pero no solamente en Cuba. No, claro, bueno, en el Jockey Club, claro, exactamente. En el Jockey Club es conocido además el maltrato que sufren o el mal pago o las malas condiciones las jugadoras de fútbol. Hoy que se ha transformado verdaderamente en todos los clubes en algo con una participación enorme, ¿no? Ya desde las nenas están queriendo participar y están participando. Creo que si no le cambian la cabeza a los dirigentes, que en definitiva son los que vienen... Creo yo que son los que tienen más antigüedad que los dirigentes sindicales, inclusive dentro de todo el ámbito de los grandes clubes, me parece que va a ser problemático. Van a tener que cambiar esa cabeza y entender que la sociedad avanza, que hay criterios diferentes. Mira, hay mujeres en todos los lugares, en la corte, presidenta. Digo, y en clubes hubo una sola vez en Banfield hace un tiempo. Después no hay. Tengo entendido inclusive que esta incorporación es progresiva. Sí, no, 20%. Un 20% de tenían que estar mitad y mitad, porque sería ilógico cuando por ahí no hay mujeres que estén participando directamente. Claro, bueno. Total. Bueno, sí, lo que decía Carla, no participamos porque no tenemos lugar, porque no te dejan, también decía, ¿no?
Así que un temazo, efectivamente. Bueno, estamos con el diputado Di Giacomo. Diputado, a ver, ¿cómo le parece que hay que tomar? ¿Bien le parece esta decisión de prórroga de ordinarias? ¿Le gusta? ¿Servirá para algo esto? Creo que puede servir para avanzar en varios proyectos que están ahí a la espera de poder salir, algunos polémicos, algunos con necesidad y pedidos de muchos sectores de la sociedad que los están reclamando. Y acá me estoy refiriendo inclusive a algunos que han presentado del Ejecutivo, algunos que hemos presentado nosotros, que bueno, es importante quizás que puedan ser tratados por lo menos, ¿no? Entre ellos el suyo, ¿no? Sí. Que, hablando de proyecto suyo y polémico, creo que reúne las dos condiciones. Me estoy refiriendo al que propone derogar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, ¿no? Que, sí, bueno... Me dicen los colegas de los dos grandes partidos, de los dos grandes frentes, me dicen, oh, qué lío que armaste. Le digo, puse el debate porque yo creo que tengo muchos colegas que les gusta el espacio de la televisión. Y a cada uno, además, les gusta a muchos ir al espacio de la televisión amiga. Ayer lo vi muy ácido. Perdón, ayer lo vi a Di Giacomo ácido en el recinto diciendo, espero que los que se van ahora no estén apareciendo por televisión dentro de un ratito, dijo Di Giacomo. Bueno, eran las 11:30 de la noche. Y yo estaba mirando Diputados TV. Es la envidia porque aparecen más que yo por ahí, debe ser eso, sí, seguramente. No, pero es cierto, creo yo que los debates políticos es muy importante que los llevemos en el Parlamento, que lo hagamos con altura, que nos peleemos todo lo que hay que pelearse y cada uno con sus ideas, pero que lo hagamos en el Parlamento, porque si no es como, digamos, por interpósita persona, ¿no? Es decir, cada uno en el canal o la radio amiga va y dice lo que quiere decir, su discurso, y creo que no es productivo. Y siente que todos en talleres protegidos hablan, la verdad. Siente que el Frente de Todos ya un poco ya cerró el debate de las PASO internamente y no hay consenso para avanzar aquí en el Parlamento. En tren de conjetura podríamos pensar que esta prolongación de ordinaria hasta pueda tener que ver con que no está cerrado. Claro. Digo, es una esa es la explicación que te dan, ¿eh? Es una explicación. El presidente... Bueno, pero hay otra señal que lo contradice, que es la decisión de uno de los firmantes de uno de los proyectos de retirar el proyecto. No me estoy refiriendo... y nunca lo presentaron, ¿no? No, lo presentaron al proyecto. Lo presentaron el 28, estoy hablando de los diputados de La Rioja, del Frente de Todos, lo presentaron al proyecto el 28 de octubre, lo retiraron el 31 de octubre al proyecto de ley. O sea, el único que queda en pie es el suyo, ¿no? De nuestro interbloque, junto con los diputados misioneros. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, lo que voy es, hay como señales contradictorias en cuanto a lo que piensa el oficialismo. Porque piensan dos cosas distintas los propios oficialistas, ¿no? O tres. Evidentemente el bloque está dividido, hay muchos legisladores del oficialismo que no están de acuerdo con derogar las PASO. Yo creo que no hay que, a la luz de lo que uno ve en el mundo, creo que no hay que ni escandalizarse ni creer que estamos ante algo malo. Los dos bloques mayoritarios no son homogéneos, vaya novedad, pero hoy ya son muy heterogéneos e inclusive hay muestras ya en las sesiones de actitudes totalmente diferentes entre un sector y otro. Bueno, anoche se fue el PRO anoche. Anoche se fue el PRO, no se fueron los radicales de las dos vertientes. La Evolución incluso lo modificó y lo mejoró al proyecto Coalición Cívica estaba ahí, o sea... Y dentro del Frente de Todos ocurre algo parecido, es decir, los sectores renovadores, los sectores más K, llamémosle así, los sectores de los gobernadores. Bueno, cada uno va expresando sus ideas. Me parece que esa es la riqueza del parlamentarismo, ¿no? La posibilidad de verdaderamente debatir con toda la gama de ideas. Lo que quizás sí, creo yo que por ahí tenemos que ocuparnos, por eso me parece muy útil ayer que hayamos podido resolver lo de deudores alimentarios, que hayamos podido resolver certificado único de discapacidad. Es decir, más allá de los debates políticos que nos interesan a los políticos, hay que hacer un trabajo que tenga que ver, y que tiene que ver con las necesidades de los distintos sectores sociales que nos reclaman leyes o determinadas cosas que son justamente útiles no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, ¿no? Sí. Consulta, hay como mucha expectativa por anuncios mañana en materia económica de un control de precios que no es congelamiento, porque creo que va a habilitar un aumento en los precios del 3-4% mensual, así que no es congelamiento. En todo caso, precios en la heladera sería, ¿no? Pero no van a ser un cubito duro. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Digo, ¿cómo ven esta coyuntura económica, esta pelea? Pregunto, estuvo hace poco Massa en Río Negro, por eso pregunto. Sí, yo creo que, a ver, lo que uno no puede negar es que desde que está Massa en el Ministerio de Economía dejamos de caer. Hay un cierto
un cierto ordenamiento, Sí. si se quiere, importante. En sectores, por ejemplo, como la aduana, ha sido muy importante. En el sector cambiario uno nota también que hay un control sobre toda la situación. Es cierto que en el último mes se están yendo 1.000 millones, pero también es cierto que 2 meses antes juntó 5.000. O sea, creo que hay un balance. Él confía, según nos ha manifestado, que de acá a fin de año va a poder tener ese balance positivo que le permite sostener las variables macroeconómicas. El gran problema que tenemos en la Argentina todavía es la inflación, no digo descontrolada, pero sí alta, altísima. Entonces, de alguna manera eso, si no se le pone algún punto de disminución, alguna fórmula, digamos, que permita quizás esto de estos precios, si son verdaderamente pactados, porque si no, si después la consecuencia es que no encontramos nada de lo que tiene marcado con esos supuestos precios, no, la cosa no va, ¿no? Consulta, perdón. No participó de la reunión de medio ambiente, pero bueno, son un bloque clave. Cuando esto se trate, ¿tienen el voto más o menos resuelto ustedes? Sí, nosotros presentamos un proyecto que está incluido dentro de los, en parte dentro de los dictámenes. Yo antes le voy a decir una cosa, voy a ser sincero, me da la impresión que esto todavía falta pasar por presupuesto, comisión de presupuesto. Yo dificulto que esto este año tenga una resolución. No, ya pasó porque fue plenario. Hoy estaba presupuesto. ¿También? Todos, hoy estaba presupuesto, estaban las tres. Sí. Bueno, 55 a 49. 55 el dictamen de Juntos por el Cambio, 49 el del oficialismo. Nosotros, como Bloque Provincias Unidas y dentro de nuestro proyecto, lo que hemos presentado respecto de esto es que hay que hacer una ley que tiene claramente presupuestos mínimos, esto que indica para aquel que no está en el tema, digamos, que tiene que tener una serie de condiciones a respetarse. O sea, como mínimo hay que hacer tal cosa con respecto al ambiente, con respecto a los humedales, con respecto a las distintas zonas. Pero, más allá de estos presupuestos mínimos, lo que no podemos olvidar que son jurisdicciones provinciales y municipales las que están afectadas. Y no podemos olvidar que una cosa es la realidad ideológica del AMBA, que, bueno, salvo lo de los carpinchos, no tiene problema con los humedales. Cuando uno se aleja un poco ya empiezan los problemas con los humedales. No tan lejos, porque ya tenemos el humo, ¿no es cierto?, inclusive del delta que viene. Pero en el interior y las provincias tenemos que llegar siempre a una posibilidad de equilibrio entre lo productivo y la protección al ambiente y hacer una producción sustentable, y esto es potestad de las provincias y los municipios. Si se respetan esos términos, lo vamos a apoyar. Si hay una intromisión que de todas maneras después no va a ser efectiva, creo que el tema de la jurisdicción va a ser clave en esta pelea, ¿no? Bueno, la jurisdicción de los recursos naturales por Constitución Nacional corresponde a las provincias. Exactamente. Es decir, que más allá de esta ley, o sea, lo que tienen que hacer las provincias es, a partir de estos presupuestos mínimos que acaba de describir el diputado Di Giacomo, es amoldar esa ley a bueno, su propia legislación y a su propia realidad como jurisdicción. Y yo creo que tenemos que sincerar finalmente. Esto forma parte de los grandes consensos necesarios en la Argentina, que no solo son consensos políticos abstractos, son también consensos productivos. Si estamos hablando de las grandes posibilidades que tenemos con respecto a lo que significa la energía con posibilidad de exportarla en todos sus sentidos, la eólica, la del hidrógeno, la derivada del petróleo y del gas, si estamos hablando de la minería, si estamos hablando de las explotaciones agroganaderas, que son todas fuentes importantes y muy rápidas proveedoras de los dólares que necesitamos para poner en marcha el país, pues asumamos cómo lo vamos a hacer, pongámonos de acuerdo, si nos definimos por empezar como país capitalista, porque si no, digamos que no somos un país capitalista, digamos, y empecemos a pensar en otra cosa. Si lo somos, asumamos digamos, con tolerancia, pero con firmeza, que todo esto debe ser explotado. Sí, claro. Y debe ser debatido y explotado. No podemos, en función de determinados grupos que tienen un alto nivel de lobby, de posibilidades de exposición pública, de generar mucho movimiento, irnos hacia un lado o hacia el otro. Y cuando hablo hacia un lado o hacia el otro, digo, aquellos que de última hablan de un mundo contemplativo mientras hablan con el iPhone, porque no permiten nada, ni tampoco del otro, donde determinados capitales a los cuales no le interesa absolutamente nada, por 20 años de una producción minera X, quizás te dejan devastada toda una región. Ese es el equilibrio que tenemos que encontrar. Ustedes no han tenido problemas. Uno conoce lo que ha pasado en San Juan con la minería, pero después conoce los reclamos en Chubut, reclamos en Mendoza. ¿Ustedes han planteado alguna vez ese debate? ¿Tienen ley de minería ustedes? Nosotros tenemos en Río Negro perspectivas muy importantes en cuanto a la minería,
Y siempre ¿Qué hemos hay dicho, en Río Negro? Perdón, que no sé. Oro, bueno, plata, petróleo, ¿qué uranio, hay? uranio. Hay de todo, digamos. Mirá también. vos. Y muchos áridos y muchos materiales de tercera generación. Hay una inmensa región. Ahora, a ninguno se nos ocurriría explotar en la cordillera ningún emprendimiento minero, por más que tuviese económicamente efectivo. ¿Por qué? Porque la cordillera es una reserva natural, porque la cordillera nos va a dar a lo largo Tenés de el los negocio años del turismo el ahí, ¿no? ingreso También. del Claro. turismo y la venta de lo que es la marca Patagonia con el aire limpio y con lo Claro. que eso significa. Ahora, después hay extensas regiones de la provincia que pueden ser, con los controles necesarios, explotar este tipo de situaciones. Bueno, esto es lo que tenemos. Yo conocí en el una mina debate, de ¿no? oro en el corazón de la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? No, por en el supuesto. corazón, una provincia... En la sí, Vanguardia, sí. Cerro Vanguardia. Exactamente, exactamente. Diputado, de la sesión, si tuviera que destacar algo, algún proyecto, hubo varios, los ha mencionado, pero en profundidad, ¿con cuál de todo qué resumen se queda de lo que pasó ayer? Bueno, por lo que me tocó participar y por lo que significó para la gente que estaba presente y para la sociedad y para las familias que nos lo reclamaban, creo que esa pequeña modificación que hicimos al certificado único de discapacidad, la posibilidad de que además nos hayamos podido hacer un trabajo todos los sectores y todos los bloques, más allá de, o sin especulaciones políticas o de grieta o cosas por el estilo, me pareció un logro importante, un logro político importante, un logro que beneficia a gente concreta de carne y hueso que hoy por lo menos puede pensar con más expectativa en no tener que hacer enormes cosas para poder obtener un certificado y pensar además que tenemos por delante otros, también antes de fin de año creo que lo podemos sacar, que es lengua de señas argentina, un tema para los sordos es algo absolutamente necesario y reclamado. Tenemos diagnóstico humanizado, tenemos un montón todavía tenemos una serie de cosas para sacar en estos aspectos. Hay otro, esto es lo que yo decía, que hay todavía mucho por hacer, ¿no? El diputado Ricardo Di Giacomo, diputado, tenemos que terminar. Ya lo bautizaste. Perdón, Luis Di Giacomo. Ricardo era Burjal. Exactamente, exactamente. Y bueno, llega el psicólogo y uno se pone nervioso, el médico psiquiatra. Encima no me paga. Exactamente. Diputado, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tenemos que ir nosotros con un tema que lo hemos debatido con ella, con Laura Serra, largo y tendido, porque ahora vamos con todo lo que pasó en el debate sobre alcohol cero. Recordamos que teníamos nuestras diferencias con Laura Serra. Este también es otro temazo. Sí, que yo hemos no sé lo hablado que con va a el diputado pasar. Di Yo no sé lo que Giacomo, va a pasar si hay ley nacional. Después se tiene que ir convalidando en cada provincia y en cada ciudad. Esto, No, dime. porque aplica rutas nacionales. Rutas nacionales nada más, Muchas claro. provincias además tienen. ya si me despidió. No, dale. Sí, muchas provincias Claro, lo tienen. Muchos municipios lo tienen. Creo que va a ser un avance muy importante a nivel nacional que pueda regir esto, que no va a causar prejuicio a ninguna economía regional. Está bien, claro. Esto es un mito, digamos. Había una resistencia importante en su momento de Gioja, por ejemplo, Sí, hombre de de San Juan, mendocinos. y también de alguna diputada de la provincia de San Juan, también de la Cámpora, que también se resistían. Y de Mendoza. En Mendoza están unidos con este ¿Ah, tema sí? hace años, siempre. Y este nunca... es un proyecto que originalmente, si no me equivoco, lo trajo Facundo Moyano, me parece ¿no? Sí. Yo Sí. creo Uno de ellos Sí. es. ¿Ustedes también? Era uno, no, ese era el de Facundo, era Sí, uno que lo estaba incluso defendiendo. Florencio Randazzo siendo ministro. Yo Randazzo creo que también, más de sí. 10 años tiene este debate que no logra avanzar y no logra llegar al recinto. Sería inédito Estamos. que llegue al recinto de la Cámara de Diputados. Ahí está, sería inédito. Bueno, Sí. vemos lo que pasó entonces, así que nada, esto es la continuidad de DTV. Laura Serra, muchísimas gracias. Marco Giorgetti, el diputado Di Giacomo, muchísimas gracias otra vez. Y así pasaba esto hoy al mediodía discutiendo el tema alcohol cero. Imágenes. Estimadas diputadas, estimados diputados, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Seguridad Interior para poner en tratamiento un proyecto que todos conocemos como el proyecto de alcohol cero y que ahora voy a individualizar correctamente. El proyecto que viene